Yo he tenido algún caso que se ha levantado como un acuerdo y después se advirtió que en realidad ese consentimiento que brindó la mujer estaba viciado. Viciado por una violencia que estaba latente y que en ese momento no se había advertido. En ese caso, ese levantamiento de la restricción, exactamente, ese levantamiento de la restricción de común acuerdo quedaría trunco en el caso de que vos puedas advertir que esa voluntad se encontraba viciada por una violencia psicológica o por lo que fuere, ¿no? Y en este caso pero es válido, es posible. Los abogados de cada uno estaban presentes en el momento en que se encontraban. ¿Esto es como forma parte del acuerdo? Sí, es muy común cuando en las relaciones de familia se tienen que llevar adelante este tipo de cumplimientos de las diferentes cláusulas de un acuerdo, de un convenio que se firme, que los abogados intervengan, ¿no? Cuando hay situaciones de violencia o cuando la relación de familia, digamos, hay muchos escollos entre ellos. La realidad es que dentro de lo que es el derecho de familia vos llegas a algunas situaciones en tribunales de personas que se pueden sentar, que se pueden dialogar en una audiencia, y otras que no pueden ni estar presentes dentro del mismo salón. Cuando esto sucede, el protagonismo del rol del abogado muchas veces es estar todo el tiempo en cada una de las diligencias al lado de su cliente, ¿no? Para tratar de evitar esto, que en este caso lamentablemente no se pudo evitar. Algo así había ocurrido ayer, de hecho por eso habían asistido los abogados, pero sí, como parecía que todo estaba dado dentro de los buenos términos y los buenos modales, los abogados optaron por quedarse fuera de la casa y seguramente ese fue el error fatal, porque esta persona, Farré, se encierra en la habitación, la sigue a la habitación cuando su mujer, ahora fallecida, va con un bolso a recolectar sus bienes, él la sigue desde la cocina hacia la habitación, se encierran y ni siquiera la madre pudo impedir, la madre tuvo que romper los vidrios de la ventana. La madre del empresario estaba presente. La madre del empresario estaba presente, intentó romper los vidrios de la ventana para ingresar, pero claro está, no llegó a tiempo. Hay que remarcar una cosa, digo, el prejuicio social en el que vivimos hace que creamos que dentro de estos ámbitos no ocurren este tipo de desgracias, y evidentemente la violencia de género no es ajena ni siquiera a una garita de seguridad que divida el exterior con el interior de un barrio. Pero perdón, teniendo en cuenta los antecedentes de esta pareja, ¿no?, que habían solicitado una restricción de acercamiento, ¿es, negligencia por parte del doctor, es decir, es irresponsabilidad dejarlos solos? ¿O en algún punto decís, bueno, como de mutuo acuerdo se levanta esta orden de restricción, pueden dialogar en el foro, en el seno de la privacidad, si nosotros digamos que ahí es donde... No, la realidad es que no hay una negligencia, digamos, por parte de los abogados. El abogado, en lo que tiene que ver con las relaciones de familia, trata en lo posible de que el cliente no tenga una dependencia absoluta del abogado, que puede, digamos, lo ideal dentro del derecho de familia es que los abogados puedan poner de acuerdo a las partes, que firmen un acuerdo, pero que después las partes puedan entenderse. ¿Sí? Más cuando hay hijos de por medio. Cuando hay hijos de por medio. Hay muchos clientes que son absolutamente dependientes del abogado. Entonces, por ejemplo, acuerdan que uno de los progenitores lo tiene que retirar de la casa materna a las 3 de la tarde y la madre le manda un mensaje diciendo estoy llegando a las 3:05 y automáticamente por ahí llama al abogado diciendo ¿qué hago, doctor? Voy a hacer la denuncia por impedimento de contacto. Digo, los abogados buscamos en general evitar esta situación. Ahora, qué impotencia, imagínense la situación de esos dos abogados que estaban acompañando a sus respectivos clientes y a metros, ¿no?, tuvo lugar este crimen, este asesinato, qué momento les ha tocado vivir. Por supuesto, digamos, ambos testigos presenciales, porque incluso nos refieren a haber visto la situación de el delito, creo yo, más grave, o uno de los más graves que tiene el Código Penal. Por en este caso, digamos, este homicidio en particular se encuentra calificado tranquilamente por más de 3 agravantes, digamos. ¿El vínculo? Claro, el vínculo lo tenés, es el inciso 1 del artículo 80. Podés aplicar el inciso 11 del artículo 80, que ya es el femicidio, y yo no sé si no es viable también la aplicación del ensañamiento, digamos. Cuando vos llevás adelante reiteradas puñaladas, un dolor, un sufrimiento extremo sobre la víctima. La premeditación no le cabería, digo, teniendo en cuenta que iban a llegar a ese encuentro, a un domicilio donde los iban a encontrar juntos a ambos, cosa que por ahí en otra situación se le hubiera complicado mucho más, digo. Pero no creo que lo haya planeado, no hay ningún indicio, ¿no?, de esto. Claro, no, me parece que no podrías aplicar una premeditación propiamente dicha. De hecho, probablemente la estrategia de la defensa vaya a tratar de mandarle una emoción violenta, lo que te pone en una contraposición absoluta con la premeditación. Yo tengo una duda respecto de eso, porque escuchaba a Victoria Donda, que es legisladora nacional ayer también en América, que lo que ella decía es que lograron ellos trabajando en la legislatura incorporar en el código esto de que cuando un hombre mata a una mujer no entre la figura de emoción violenta. Claro. ¿Puede ser? ¿Se podría correr esa figura? No necesariamente se podría correr. La realidad es que
la emoción, yo en este caso en particular igualmente no creo que haya habido emoción Ahora violenta. le vamos a hablar con el doctor Sí. Marietán esta cuestión, ¿no? Lo de la emoción violenta.
Igual, Tommy, más allá, ¿no?, de que uno puede no tener cierta confianza, ¿cómo te vas a imaginar, ¿no?, que el día que vos vas a buscar un par de pertenencias a la casa de él, acompañada con tus abogados, está la madre de él presente, ¿cómo vas a imaginar que él puede ponerse violento en esa situación, no? Me imagino que se le habrá cruzado por la cabeza a Claudia. Claro, ni siquiera fue en el marco de la vivienda o a través de una discusión que ellos tenían, porque recordemos, este country en el cual se produce el asesinato, sí, era un country que la familia compartía por ahí para disfrutar de los fines de semana, claro, junto a sus hijos. Es por eso ayer una sola vecina que estuvo con comunicación telefónica con un noticiero cuando en el momento se estaba haciendo la cobertura, y la realidad es que los vecinos no podían dar cuenta de episodios de violencia reiterados porque, claro está, si no es el lugar donde habitualmente viven, es difícil por ahí conocer este tipo de situaciones. ¿Qué decían los vecinos? Fernanda, Diego Iglesias te saluda. ¿Qué fue los testimonios que se pudieron recolectar ayer con respecto a esto? A ver si había algún antecedente de violencia que los vecinos del barrio podían llegar a dar cuenta de esto. Mira, como vos decís, hablamos absolutamente con todos los vecinos que salían. Son 3 las salidas que tiene el country. Nosotros estábamos en la principal. La mayoría de los vecinos, te puedo decir, el 90% de los vecinos no lo conocía. Pudimos hablar con una vecina que vive en la casa justo que está al lado y que dice que los veía muy poco, sobre todo a él lo veía poco. Y que claro, que estaban los fines de semana y demás, que ya hacía 2 meses que directamente no veía a la mujer y a los chicos. Claro. Pero hasta ahora la única voz que se escuchó, tengo entendido, ¿no?, hablar de o dar cuenta de episodios de violencia fue a esta la de la mucama, ¿no?, la empleada doméstica. Y dicen que también aparentemente los vecinos del edificio de Capital Federal, porque claro, si no me equivoco, Fernanda, Ana Ortiz te saluda, ahí en el country ellos alquilaban, ¿no? Por eso ni siquiera compartían actividades en común con el resto de los vecinos. Exacto. Alquilaban, pagaban 12.000 datos que doy como para tener un poco más de cuestiones, ¿no? 12.000 pesos de alquiler y 12.000 pesos de expensa aquí en el country. Pero la denuncia está radicada en la ciudad de Buenos Aires, es la denuncia de violencia. Por eso cuando yo hablaba con el comisario ayer, el comisario Morales, que nos atendió muy bien, nos decía que ellos en Pilar, al no vivir en Pilar, no tienen radicada ninguna denuncia, no se cruzan las denuncias, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, Fernanda, esta denuncia, ¿no?, data de qué momento? ¿Ellos estaban juntos o ya estaban separados cuando ella hizo la denuncia de violencia? Estaban emprendiendo la separación, fue ahí que le pusieron la restricción de los 300 metros. Pero, insisto, de común acuerdo ellos el 14 de agosto decidieron levantarla, esa denuncia. Claro. Sí. Fer, había tres hijos, ¿no?, en común. ¿Cómo era el vínculo a partir de esta orden de restricción? ¿Cómo era el vínculo del agresor de Fernando Farré con sus hijos? Mira, yo lo que te puedo decir de los chicos es que se ocupaba mucho la madre. Uno de los menores tiene problemas de deficiencia. Sí, de autismo. Entonces, ¿no? Sufre. Exactamente, un chico autista que tenía una educación especial, que era del que más se ocupaba. Y los otros dos no, una vida normal, no se hablaba de agresiones hacia ellos. Claro. Sí, insisto, esta amenaza que ella habría hecho por unas fotos comprometedoras que tenía de él, que no sabemos cuál es, digamos, el tenor. Contenido. Sí, claro. Fernanda, te invito a compartir el testimonio de una de las vecinas que habló sobre lo que sabía de esta familia. A ver. ¿Conocen a la familia? No. No, porque no eran propietarios, no eran socios del club. ¿Cómo acercarnos? Estamos acá hablando recién. No eran propietarios del lugar. No, eran inquilinos, alquilan acá. ¿Cuánto hacía que alquilaban la propiedad? 3 años. 3 años. ¿Y ustedes habían escuchado en alguna oportunidad que había discusiones en el matrimonio? Porque se hablan de antecedentes y denuncias de violencia de género. Sí, pero no, venían solamente los fines de semana, era muy poco lo que los veíamos, muy poco. ¿Y eran de participar de las actividades? Nada, porque como no son socios del club, no participaban de las actividades, no los conocíamos, no podían usar las instalaciones al ser inquilinos. Entonces no participaban de la vida social del club, nadie los conocía mucho, por eso te deben contestar eso. ¿Ellos no participaban de las actividades en el country? No. ¿Pero venían los fines de semana? Sí, solamente. Eran inquilinos, no eran socios del club. ¿Y nunca habían conversado con ellos, tanto con la señora como...? No.
La información que manejamos es que la madre de este hombre, de Farré, era la que estaba viviendo en la propiedad. Sí, sí, pero prefiero no hablar, no tengo idea, ellos no eran socios del club, eran inquilinos y venían solamente los fines de semana, entonces la gente en general no los conoce, no sabemos mucho de ellos.
imprudencia, al menos eso, por no llevar un personal de seguridad ante esta circunstancia, por más que se muestren agradables. Se está tratando de repartija de bienes y de una persona que no quería irse de la casa. Que tengo entendido que en el juzgado habían habilitado esas visitas provisorias para que cada uno saque sus bienes materiales. Digo, que en el mismo juzgado habilitaron eso teniendo el antecedente, ¿no? Pero eso, a ver, yo estoy hablando de psiquiatría, ¿sí? Vos hablas de cosas legales. Y acá hay muchas veces también hay una cuestión de psiquiatría cuando tienen que estar capacitados los que habilitan. Quiero puntualizar que a veces hay mucha ignorancia también del tema de personalidades especiales en los juzgados. Claro, a eso iba. Estoy haciendo algo para que no se vuelva a repetir un hecho así. Claro. ¿Sí? Entonces, ante un hecho no podemos dejar libre, así displicentemente, al cliente, ¿no es cierto?, que se va a enfrentar a otro que no está de acuerdo con eso. Bien. Segundo punto. Vamos de nuevo, una persona que usa el raciocinio, que es controlado, encargado de tomar decisiones importantes, de pronto, ¿no es cierto?, tiene este desborde emocional, toma un elemento del ambiente y procede, ¿no es cierto?, a hacer un asesinato perfecto. ¿Por qué? Porque tira el cuello. Claro, no es que la hirió, la dejó herida. O sea, no hace, digamos, un puntazo para amedrentar o dar miedo o asustar. Fue a matar. En el momento que ejecuta, fue a matar. Un corte neto, preciso, ¿no? Como al hacer las cosas bien desde el punto de vista de un ejecutivo. Claro. Ve que todo entra en su perfil, digamos. Todo entra en su perfil. Bueno, y después está esta cosa muy, este hecho muy particular de las personas que conviven con estas personas especiales, de esa cierta sumisión y ese cierto creerle a pesar, ¿no es cierto?, de todas las evidencias. Golpes, supuestamente, como dijo ella, antecedentes, violencia, todo lo que quiera, y a pesar de todo va como una corderita, consciente a levantar esta orden de restricción. Está a solas con él y esas cosas, ¿sí? Quería hacer una consulta con respecto a la pregunta que habíamos encaminado previo a que se corte la comunicación con Fernanda Heras, y tiene que ver con esto de cuánto puede o cómo puede operar la cabeza de una persona tan exitosa como Fernando Farré en lo que ha hecho, y vos lo mencionabas recién, Hugo, que ha trabajado en multinacionales, en empresas y marcas importantísimas, el hecho de estar pasando por un divorcio y al mismo tiempo haber sido despedido de una empresa donde él había obtenido reconocimiento mundial, te diría, porque ahora Tomás va a adelantar algo que me contabas un ratito, las personalidades con las cuales había tenido, exactamente. No se puede, pero ¿cómo puede funcionar la cabeza? Porque si no hablamos de premeditación, evidentemente un clic tuvo que haber padecido esta persona. Si tengo un segundo, lo voy a contestar con mucho gusto. El tema me parece, digamos, como una hipótesis nada más. Esta persona, digamos, venía cargando la posibilidad de quedarse sin trabajo, o estaba sin trabajo. ¿Y qué pasa con estas personalidades que están siempre arriba, en la escala laboral, y de pronto, ¿no es cierto?, se quedan sin nada? Hay algo que se produce en estas personalidades especiales, que es la frustración, ¿no? Entonces ahí cae una doble frustración, laboral por un lado, y por otro lado en el tema de la pareja, que la pareja se quiebra, se rompe. ¿Qué hace la frustración en estas personalidades que son tan organizadas, racionales, ejecutivas? Produce frustración y desorganiza ese psiquismo. Imagino además... por eso que me parece que más que una depresión, este es el producto de una frustración que lo descompensó, y ahí sí vamos a caer en la emoción violenta. Claro, digo, esta persona no tenía evidentemente mucha tolerancia a las frustraciones, porque estaba acostumbrado a ser un permanente ganador. Exacto. Y estaba justamente en una situación inversa, ¿no? Lo que había hecho toda su vida, se mostraba con todos los famosos, no paraba de tener puestos ejecutivos en empresas importantes, de repente se queda sin trabajo, sin su mujer. Ahora, eso le sucede a mucha gente en la vida, lamentablemente, y no todos acuchillan a sus exmujeres, ¿no? ¿Qué lo detona? ¿Qué mecanismo se activa? Sí, se activa en ese momento, Doc. Esta persona no puede, acuérdense, es un ejecutivo que controla cosas, no puede controlar la situación con su mujer, no la puede controlar. Seguramente él pidió algo, incluso llegó a rogarle algo seguramente,
y la mujer se mantuvo, ¿no es cierto?, en su posición. Inflexible. Y eso, ¿no es cierto?, ese no poder controlar lo de
hombre, como les pasa a muchas mujeres golpeadas que enseguida se arrepienten y hasta retiran la denuncia. Digo, simplemente acuerdan poder volver a encontrarse para dialogar, tienen 3 cosas en común. Uno que más quiere que hasta fomentar eso. No, pero digo, acá hay una Está bien cosa, que Paula, hay un una... desconocimiento total de las personalidades especiales, Claro. que yo vengo luchando hace años ya. Está bien, décadas. pero, no pero puede en la poner en cabeza del práctica, abogado pero en la que práctica. tenga ese Pero conocimiento. ¿cómo justamente el tema es el hacemos? abogado. Para no hablar... El abogado y el juzgado, no por no quiero ser hablar de utópicos, nada. digo, ¿cómo hacemos? O Que sea, no cada es vez que hay un... utopía, una chica muerta es una No, utopía, no, es cierto, pero yo quiero Entonces, aplicarlo pero ¿por qué no con la aprovechamos realidad, esto como ¿no? para mejorar? Un hecho tan terrible como para ¿Qué se mejorar. ¿Qué se puede proponer? Si Bueno, hay una denuncia, dos por ejemplo... cosas, ¿no es cierto? Que los abogados entiendan que existen las personas comunes, y muy bien lo decís vos, se intenta el diálogo, me parece maravilloso, el abogado con su sapiencia, ¿no es cierto?, colabora en todo eso, mitiga, afloja, negocia, brillante. Pero hay personalidades que son especiales, Sí, tenés ¿sí? razón, Entonces ahí el trato debe ser especial y muy cuidadoso, y sobre todo cuando hay una denuncia de violencia. Pero con más ahora, razón. nosotros sabemos ahora que este hombre era dueño quizá de una personalidad especial, porque sucedió lo que sucedió y todos estamos haciendo foco en su historia, en su currículum, etcétera. ¿Cómo se hace eso para llevarlo a la práctica? La mujer hace una denuncia y que inmediatamente habría que investigar al marido, hay que hacerle Exactamente. algún estudio. Y Paulita, perfecto, muy bien. Entonces, fíjate que yo empecé esto diciendo, este señor es un ejecutivo, varias empresas multinacionales, racional, capaz, bueno, ahí debemos empezar. Si cuando hace una denuncia de violencia, decir, ¿quién es el que está ejerciendo una violencia? Esa es la pregunta que los juzgados, los abogados deben hacerse. Y yo puntualizo el tema de los abogados no por el caballero, que es un excelente por profesional, sino porque los abogados también tienen que incorporar el concepto de personalidades especiales, ¿no? Sí, y trabajar, muy cortito, yo lo escucho con mucha atención, desde la ignorancia, por eso soy ni abogado ni psiquiatra, pero me parece que entiendo dónde va Hugo. Pero Digo, un estamos hablando, segundito. digo, trabajar mancomunadamente, Claro. abogados, fuerza de seguridad y los psiquiatras, Sí, digo, pero trabajar como en conjunto acá para abordar a una persona así. El problema, de hecho, no fue del abogado, sino fue de la disciplina que tiene Hugo, porque el informe que hizo la OBD arrojó un nivel de peligrosidad leve. Sí, eso Si los profesionales, los médicos, psiquiatras y psicólogos que intervinieron en el desarrollo del informe interdisciplinario hubiesen alertado acerca de la peligrosidad real de este sujeto, los abogados habrían tomado otra determinación. Pero su disciplina En defensa por eso habilitaron esas visitas provisorias y demás, claro. En defensa del Nosotros abogado, manejamos en función del informe que Bueno, realizó muy bien. Paredes. Perdón, Hugo, un segundito nada más. No voy a polemizar A todos con los el contrario. ámbitos. No, pero por Voy a tomar eso para sumarlo, no solamente el equipo de abogados, sino todo el equipo que está en torno al tema de la justicia que tiene que terminar esto. Ahora, Pero ¿cómo es en la claro. práctica, no? Cuando concurren al juzgado o a una misma comisaría, ¿se puede hacer esto de levantar la orden de Lo restricción? ideal es hacerlo en el marco del juzgado. ¿Hay un análisis ahí de la situación para que alguien evalúe a ver si está bien Si lo que se realizan levante en la... principio de común acuerdo, no. Bueno, Claro, pues ahí pero por ahí puede estar la cuando falla. desde el principio del programa estamos hablando del común acuerdo, y a mí me gustaría reparar en algo, seguramente el doctor me da la razón. Nosotros estamos hablando del común acuerdo para que puedan volver a juntarse, y si uno se remite a lo que es el inicio de una situación de violencia en el marco familiar, nosotros tenemos que plantear una cosa que es, si hay una persona, una mujer que está siendo golpeada en un domicilio, sea en Capital Federal o sea en el conurbano bonaerense, y un vecino llama a la policía, ¿sabe cuál es la respuesta que le dan los policías cuando llegan a la puerta del domicilio? Pero nosotros no podemos ingresar porque si no está la denuncia de la mujer no podemos hacer Eso nada. está cambiando, ¿no? Sí, Ahora pero se está habilitando a que haya denuncias de testigos. Yo te diría pero... que está cambiando desde la prensa y después de lo que se fue implementando a través de la cantidad de hechos de violencia de género y las manifestaciones y todas las cosas que se han logrado. En la práctica, en el conurbano bonaerense, cuando uno hace la denuncia a cualquier comisaría del barrio, empiezan las trabas y es ahí donde te encontrás con un montón de situaciones, remitite a la comisaría de la mujer, porque hay una cosa, está claro, porque tiene que, si es tan sencillo como, por ejemplo, como lo que plantea él, en la práctica sería... No, por eso yo voy a muy sencillo. a la realidad y es pinchar el globo, ¿no? Cuando uno una cosa ve es el cómo estado es- real claro, y otra cosa es el estado claro. ideal. Pero bueno, Eso no es lo por que hay que eso uno marcar. no tiene que dejar de pensar en soluciones ideales. Nada más ¿no? tiene que Después ser- lamentablemente Totalmente, parecen totalmente. utopías. Tiene que ser Los resortes del urgente. Estado son malísimos.
clarísimo, ¿cierto? Está claro frente a los casos de violencia. Incluso Esto está muchas veces falla el control de la restricción, no lo hace nadie. No, y el primer receptor es la situaciones- comisaría del barrio. Eso es el ¿Cuántas primer receptor situaciones- de la denuncia. ¿Cuántas situaciones reales de muerte de personas tienen que pasar?
Hasta 3 años. 3 años ¿Cuánto le correspondería teniendo en cuenta todos los agravantes que mencionamos? Prisión perpetua. Prisión perpetua. Sí, ahora, hay que distinguir lo que tiene que ver con la emoción violenta desde la ciencia del doctor, desde la psiquiatría, con si resulta efectivamente aplicable jurídicamente. A ver, en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Lo que yo digo es, además de existir todos la sintomatología o los indicadores de una emoción violenta, como puede llegar a encontrar la disciplina del doctor, la realidad es que jurídicamente, además, objetivamente, tenemos que entender que una persona puede reaccionar con una emoción violenta frente a tal o cual caso. Ejemplo, si vos ahora me interrumpís mientras yo estoy hablando y te pego un zarpazo de emoción violenta espontáneo e instantáneo porque me molestó, psiquiátricamente o psicológicamente puedo llegar a estar bajo un efecto de emoción violenta, pero jurídicamente, en un plano objetivo, se entiende que no tiene lógica que yo reaccione de ese modo. Ahora, si yo abro la puerta y encuentro a mi mujer con mi mejor amigo, objetivamente podríamos entender que cualquier persona podría llegar a reaccionar de esa forma. Claro. Lo que digo yo es, en este caso en particular... un segundito, la emoción violenta justamente no es, digamos, no va sin motivos, porque si estamos hablando de un motivo, no sé si... No, hay un motivo disparador que le genera esta emoción violenta. Ahora, la emoción violenta vos la podés entender, digo, tenés algunos síntomas biológicos que tienen que ver con que le cambia la vista, le cambia la pulsación, le cambia el color del cuerpo, le cambia la coordinación en su cuerpo, también desde lo psiquiátrico, psicológico, que bien explicaba el doctor, pero desde lo jurídico también. Para vos poder aplicar la emoción, el instituto de la emoción violenta en términos jurídicos, además tiene que haber esa objetividad. Y en este caso en particular yo no la encuentro. Bueno, salvo que este episodio de las fotos que mencionaban, salvo que haya habido algún tipo de amenaza, ¿no? Que yo hasta el momento lo desconocía. Está bien, pero ahora, ahí puede ser, por ejemplo, ese puede ser un detonante. Lo que tenemos hasta el momento, o lo que yo sabía hasta el momento, es que un tipo que es extremadamente celoso, que pensaba que la mujer lo podría llegar a estar engañando con alguien, digo, pero objetivamente... para lo jurídico no igual, podría crear ese tipo algo de que recién marcaba Hugo, doctor Bonicalzi, que es que él parecería ser que estudió perfectamente, ¿sí?, en qué lugar del cuello arremeter con el cuchillo, sabía dónde darle para terminar degollándola. Eso me parece que en algún punto indica cierta premeditación y haber estudiado previamente cómo, insisto, degollar a una persona y que muera en un instante. No sé, Tommy, o sea, si vos querés matar a alguien, cualquiera de nosotros sabe que el cuello es un lugar crítico, ¿no? Tommy, lo que pasa es que vos tenés que distinguir lo que tiene que ver una premeditación con un camino criminal que yo planteo, digamos, un iter criminis para llegar al resultado lesivo. No, que vos tengas planteado un camino criminal no te subsume automáticamente en la premeditación. ¿Sí? La premeditación, como bien decía el doctor, es algo que en general tiende a ser más prolijo y demás, independientemente de que hayas dado el golpe donde lo tenías que dar. ¿Sí? Claro, sí, pero sí eso habla de cierta frialdad, ¿no? En el momento de la ejecución. Vos hablás de la premeditación y si haces o lo vinculás directamente con la prolijidad, con tratar de esconder el cuerpo, como mínimo que nadie se entera que el que la mató fuiste vos. Digo, pero por ahí puede ser que una persona esté desbordada, como usted hablaba hace un rato, y que en realidad lo más importante o lo más preponderante en ese caso sea asesinarla, y todo lo que venga después en ese momento no lo contempla. Exactamente, por eso es que esta psiquis estaba bajo una perturbación especial, dado que no es lo habitual en una personalidad como él. La capacidad de ser asesino, ¿no es cierto? No incide acá, ¿no? Claro. Tranquilamente puede haber sido muy preciso en el corte en el cuello. Sin importarle lo que venía después. Y después vamos a ver, porque no tenemos la autopsia todavía, vamos a ver cuántos puntazos más hay. Claro. Eso también es muy importante. Y después, en la pericia, como dice el abogado, en la pericia va a surgir, cómo estuvo el tema de la memoria y un montón de elementos que hay para constituir lo que se llama la violencia por emoción. Doctor, tengo entendido que este hombre, después de cometer este asesinato, se sentó, bueno, estaría en estado de shock, evidentemente, se choqueó. Pero se sentó a esperar a la policía, ¿no? Digo, cuando uno comete un acto, esta violencia, este nivel de violencia, ¿es consciente de las consecuencias de lo que está haciendo? No, él en el momento, a mí me parece que yo trabajo con todo este tipo de personalidades, y yo pienso que el tipo dijo que lo mejor que puedo hacer es quedarme acá y esperar, para no agravar más todavía todo, ¿no?
Porque ahí le cae la ficha de lo que hizo después de que... No, él, yo pienso que sí, que sabía lo que estaba haciendo. La fue a matar, agarró un cuchillo. Cuando vos agarras un cuchillo, no agarrás o vas a cortar un pan o vas a hacer otra cosa.